Hola, buenas tardes, bienvenidos, son las 6:30 del día 2 de junio del 2025, ya estamos aquí, gracias, qué bueno que estamos todos aquí después de lo que ocurrió ayer, que fue algo histórico, el día del 1 de junio, las primeras elecciones del Poder Judicial, para renovar totalmente ese poder tan corrupto. Y es muy importante todo lo que vamos a estar platicando sobre estas elecciones, vamos a estar platicando de algunos resultados, polémicas, bueno, así que acompáñenos porque va a estar muy interesante todo este tema. Y mientras vamos saludando a los que se van incorporando, los que van llegando a esta transmisión en vivo, primero que nada mi querido amigo Al Padrino, saludos, buenas tardes. Mariano Díaz, saludos, también bienvenido, buenas tardes Mariano. José Montana, Canec, también bienvenidos todos ustedes, gracias, saludos. Viole, también saludos. Salvador Hernández, saludos. Por supuesto, Miguel Águila 3, saludos a todos ustedes, gracias por estar aquí, bienvenidos. Los invito a que se queden, que vamos a hacer un análisis de lo ocurrido el día de ayer, fundamentalmente el tema principal, uno que otro tema paralelo por ahí, pero en realidad pues vamos a hablar bastante del tema del día de ayer porque hay mucha tela de donde cortar, mucho tema de conversación sobre esto. Hay toda clase de cosas positivas, negativas, chuscas, así que bueno, vamos a ver qué información, y ustedes seguramente van a estar muy interesados, se van a quedar aquí porque va a estar muy bueno. Saludamos también, se están conectando Rebecos, también Alemán, saludos. User8616, también saludos, buenas tardes. José Vázquez 939, saludos. José Vázquez, mi querido José Vázquez, saludos, buenas tardes, un saludo. Amanda Ortiz, también un saludo. Erika Lugo, Canma, un saludo también a ti. Abel Uribe, también saludos, por supuesto, buenas tardes. Dice Alemán, te saluda Salinas Pliego, jajaja, no, pues yo creo que no le ha de haber ido nada bien, mi querido amigo Alemán, a Salinas Pliego. No debería de cantar victoria. Parece ser que ha de estar bastante preocupado, y yo creo que se le está revirtiendo todo a este señor con esta elección del Poder Judicial. Antonio Sotelo, mi querido amigo, buenas tardes, como siempre, bienvenido aquí a la transmisión. Daromer, también, saludos Daromer, buenas tardes. Pues a ti, que te salude a ti, querido amigo Alemán. A mí pues no me interesan mucho sus saludos, yo ni compro en Electra, pero bueno, saludo para ti de parte de tu queridísimo compadre Salinas Pliego, un saludo muy cordial de parte de Salinas Pliego para ti, claro que sí, con mucho gusto te lo mandamos. Muy buenas tardes mi querido Antonio Sotelo, hasta Estados Unidos, un saludísimo. Ok, bueno. Efraín Laguna 25, saludos, buenas tardes. Tulia Méndez, también saludos, buenas tardes, bienvenida. Abraham Mucio, buenas tardes, por supuesto. Ant López, saludos también. Ant López, buenas tardes, bienvenido. Y así vamos siguiendo saludando a todos los que se están incorporando a esta transmisión en vivo. Les recuerdo que nos apoyen por ahí con un tap en la pantalla para cosechar esos fabulosos likes. Plácido Mendoza, más bien dicho, Plácido Mendoza. Héctor K, también saludos, buenas tardes. Sentimiento de Amor, buenas tardes, y buenas tardes a Héctor también. Gracias por darle like al en vivo, ya empezó a llegar la gente cariñosa. Sí, porque por el nombre, ¿no? El nombre de aquí, mi querido amigo, Sentimiento de Amor. No digo porque los demás no lo sean, todos son cariñosos. Gracias, les agradecemos mucho su presencia. Yola 138, saludos y gracias por compartir el en vivo. También los invito a que lo hagan igual que Yola, que compartan este en vivo. A veces se me pasa decirles y recomendarles, sugerirles, agradecerles por compartir este en vivo. Pensando Positiva 1, saludos, gracias. Sari, también saludos. Y gracias a Antonio Sotelo por su like, por supuesto. A Vini Moreno, también saludos, bienvenido. Claro que sí, mi querido Sentimiento de Amor, 13 millones, de eso vamos a estar hablando, de los resultados. Vamos a estar hablando de los resultados importantes de esta jornada. Vamos a hablar de los pros y los contras, de algunas restriccioncillas por ahí, algunas digamos retos que hay, que estamos enfrentando en esta cuarta transformación, pero
nada suple a la democracia, nada puede en contra de la democracia. La verdad es que hay que estar contentos porque hubo una jornada muy interesante, muy importante, y ya lo vamos a ver, lo vamos a analizar y lo vamos a comentar más adelante, así que quédense. José Cruz, Canek, saludos a los dos, saludos y gracias a mi querido amigo Sentimiento de Amor, que nos está regalando muchos likes. También saludos a mi querida amiga, esposa, amante, Pilar Quiroz, te amo mucho. Silvia, Sally, también saludos, gracias, buenas tardes a todos ustedes. Tenax Vite, mi querido amigo Tenax, ya llegó mi querido amigo Tenax. Isabel Sánchez, gracias a todos los que están incorporándose, gracias mi querido amigo Tenax, gracias por ese corazonzote. Bienvenidísimo mi querido amigo a esta transmisión. Besitos a mi esposa, por supuesto. Ignacio Velázquez, Narváez Ramos, también saludos, buenas tardes a todos ustedes. Y bueno, les recuerdo antes de que pasemos a la información al resumen de la información, que por ahí tenemos nuestro canal, como siempre les digo a todos los que no lo sepan, y bueno, les recordamos que tenemos un canal de YouTube. Somos la 4T Noticias, se llama igual, búsquenlo, conéctense ahí en YouTube. ¿Por qué? Porque nos apoyan mucho si se conectan por allá, si se suscriben sobre todo. Les pedimos que se suscriban al canal de YouTube y también que estando ahí, pues que vean los en vivo anteriores. Si ustedes por alguna razón no han podido verlos en vivo, pues ahí están los en vivo de días anteriores, lo cual es muy, muy válido, que los puedan ver, que puedan sacar información de ahí para compartirla, por supuesto, compártanlos, si gustan darles likes también, por supuesto, denles like, pero sobre todo, pues véanlos, y una vez que estén ahí, pues no cuesta nada, sean parte de esa comunidad, igual que lo son aquí, ya son parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias, séanlo también en YouTube, y suscríbanse para hacerlo con pleno derecho, ¿no? Por supuesto, ya ser parte de esta comunidad. Gracias a todos ustedes, gracias a Sentimiento de Amor por compartir el like y por darles like al en vivo también, a Tenax Vite también, por lo mismo. Y bueno, pues vamos a ver de qué vamos a hablar. No van a ser muchos temas, no vamos a hablar de una diversidad de temas este día, porque realmente el tema central, el tema del interés general realmente es la jornada, la elección del día de ayer, que fue un evento histórico desde muchos puntos de vista. Lo comentamos, yo hice una transmisión el día sábado, única vez que lo hago un día fuera de los días normales, que son de lunes a jueves a las 6:30. Hicimos una transmisión a las 6:30 el día sábado, espero que la hayan visto, y si no, por ahí la voy a tener en YouTube para que la vean, porque pues ahí dimos algunos tips, algunas cuestiones para la elección del día de ayer. Entonces, bueno, ahí se está durmiendo alguien. Gracias mi querido Tenax por el apoyo de ese punto de vista. Bueno, ahí les va, los temas. Algunos resultados importantes del 1 de junio, vamos a platicar acerca de eso, de lo que fue la jornada de ayer, los resultados que son muy muy importantes, muy significativos, ya los van a ver por qué. No resultados de quienes ganaron todavía, porque está en proceso, pero sí resultados, comentar lo que ha resultado de todo esto, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, la polémica también, porque hubo polémica sobre los resultados y sobre las elecciones del Poder Judicial, tanto la polémica dentro de la misma 4T, desgraciadamente así es, dentro de la misma Cuarta Transformación hay una polémica que no es muy halagüeña, no es muy buena, pero bueno, vamos a platicar sobre ella, vamos a dilucidar esta situación, a ver qué opinan ustedes. Y también vamos a hablar de la ridícula oposición, que ahora sí les dieron un golpe, pero un cállate la boca contundente, fuertísimo. Salió alguien que estaba perdido, alguien importantísimo para todos los chairos, para todos los mexicanos, para todos los simpatizantes de la 4T. Salió de donde aparentemente estaba escondido y les dio un cállate la boca a muchos de la oposición, a toda la oposición realmente, los dejó callados, los dejó hirviendo de coraje, babeando, escupiendo, haciendo espuma, echando espuma por la boca. Y pues eso también vamos a platicar sobre ese tema de esta verdaderamente ridícula oposición, que pues hicieron un coraje tremendo, ni modo, así es, les tocó perder esta situación. Vamos a hablar sobre este tema y como dice Tenax, pues sí, viva AMLO, claro que sí, por supuesto. También vamos a hablar de los opilotes en materia económica, también relacionado con la misma oposición, que pues los aves de mal agüero, como siempre, como los opilotes, aquí en Tabasco les decimos chombos, los opilotes, esta gente que está nada más
volando, esperando ahí encontrar de dónde sacar provecho, de qué robar, de dónde sacar raja política en este caso. Y pues estos opilotes tirándole mucha porquería y mucha mala vibra al gobierno de la 4T, a México como país, pues diciendo cosas horribles de que iban a pasar después de la elección y por la elección del Poder Judicial. Lo han dicho desde hace mucho, antes de que se hiciera el plan C, que se llevara a cabo. Todas estas proyecciones apocalípticas, deprimentes, de lo que iba a estar pasando en México por la elección judicial, pues ¿qué creen? Pues nanay, pues no se les dio. Vamos a platicar también un poquito de esto. Es otro tema de los opilotes que andan haciendo pronósticos apocalípticos que pues no se realizan, no llegan a la realidad. Y finalmente vamos a hablar también de la hipocresía del CENTE, del Sindicato de Trabajadores de la CENTE, que pues realmente otra vez se notó su hipocresía. Vamos a hablar de este tema también un poquito. La verdad es que ya no hay manera de aguantar a esta gente, la población ya no la aguanta, pero bueno, vamos a platicar sobre este tema más adelante. Así que quédense, mi querido renegado Legiti y todos los demás que están llegando. República Militar por ahí, hay alguien, pues te invitamos a que te quedes y vamos a platicar ya de los temas que son los relevantes de lo que ha estado pasando en estas últimas horas, desde el día de ayer a partir de la jornada electoral. Miren, aquí está mi dedo, al igual que millones de mexicanos, aquí está. Yo también voté en las elecciones con toda mi familia, las elecciones de ayer. Mi hijo no pudo votar porque todavía no tenía la credencial de elector, desafortunadamente, si no ya estaría también, pero mi hija y mi esposa sí estuvieron, así que pues ya nosotros participamos como millones de mexicanos. Ahora, ¿qué tanto es tantito? Dice Tenax, aquí está lo que dice Tenax, ahí lo están leyendo. 13 millones de personas salimos a votar, salimos a opinar, salimos a juzgar, de alguna forma juzgar los currículums, las antecedentes, las historias de vida de los candidatos a ministros, magistrados, jueces locales, etcétera, para poder decir, bueno, pues, por estos vamos y por estos no vamos, ¿no? Elegir a los que pensamos que eran los mejores. Bueno, fue, la verdad, obviamente la oposición, ya lo vamos a hablar más adelante, hablando pestes de que fue una participación muy baja. Dice, pues aquí está uno, fíjense, aquí está, me sirve este dato porque dice este personaje, 87% del electorado le dio la espalda al régimen. No, ese es todo el tipo de mecanismos patéticos de la oposición, de decir, como el 13% de la gente participó, el 87% está en contra del régimen. No es así no se hacen las matemáticas. Las elecciones nunca participa el 100%, en ninguna elección participa el 100% de la gente, nunca, ni siquiera en las más elecciones que más participación han tenido, que son como del 60% de los electores, hay que decirlo, el 60%, 50%, 55%, más o menos por ahí andan, de elecciones muy concurridas. Entonces, que quede claro, hablar del 100% es bastante patético, es bastante ridículo. Dice Monique, con mi familia revisamos los perfiles de los candidatos y hicimos nuestro acordeón. Pues sí, claro que sí, Monique, así lo hicimos millones. Pero les digo, esta trampa de la oposición de hacer su cálculo matemático patito, ridículo y mal hecho, para poder desacreditar de que no, es que no hubo mucha participación. Ahí les dan ahorita los datos de sí hubo mucha participación, o hubo bastante significativa participación. Vamos a callarles la boca. ¿Qué les parece si les callamos la boca a estos opositores? ¿Les parece bien? Bueno, ahí les va. Ahí está otro, fíjense. Dicen el 15% alcanzaron. Ok, ahí les va. Para estos que están diciendo este tipo de cosas. Y voy a leer lo que dice Tenax. Oposición moralmente derrotada en México. Así es, moralmente derrotada, pero también derrotada de otra forma, mi querido Tenax. Fue más del doble, este 13% que tanto critica la oposición, fue más del doble de la participación ciudadana del juicio a expresidentes. Bueno, digo, vamos por partes. Más del doble de la participación ciudadana, que participó bastante gente, para enjuiciar a los expresidentes. Fue muy concurrida y solamente alcanzó por ahí de 6
creo que como 6 millones más o menos de personas. Bueno, pues ahora fueron 13 millones, fue más del doble. Bueno, esa es una cosa. Ahí les va. ¿Cuántos votos tuvo el PAN en el 2024? Por aquello que dicen, no, es que no participa la gente, la mayor parte de la gente está en contra del gobierno. ¿Cuántos votos tuvo el PAN en 2024? 9.6 millones. 9.6 millones es más o es menos que 13 millones de personas. Es menos, ¿no? Bueno, entonces, el día de ayer hubo más participación de mexicanos que los que votaron en 2024 por el PAN. Lo superó con creces. Ellos tuvieron 9.6 millones. Los mexicanos votaron ayer 13 millones. 13 millones. Más de 3 millones, 3.4 millones más de los que votaron por el PAN en 2024, que quede claro. Y los demás partidos, bueno, pues el PRI votaron 5.7 millones en 2024. 5.7 millones por el PRI. O sea que 13 millones es más que 5.7, o me van a enseñar matemáticas distintas a esas. ¿Y Movimiento Ciudadano? Bueno, Movimiento Ciudadano tuvo 6.2 millones. Y 6.2 millones pues es menos de la mitad de lo que votaron ayer, de lo que participó la gente el día de ayer en la elección para renovar el Poder Judicial. En otras palabras, así de manera muy clara, muy contundente, muy sintética, se los digo así. Es decir, ayer votaron más de los que votan por cualquiera de estos tres partidos. Por cualquiera. Dice Tenax, Maine es bien ebrio. Sí, supongo que se habrá puesto una borrachera de frustración. Más votaron ayer de los que votan por cualquiera de ellos tres. Por el PAN, por el PRI, por el Movimiento Ciudadano. No hablemos del PRD, se desapareció, ese es ridículo. Ese ya no existe. Bueno, cualquiera de estos tres partidos no tienen la participación y fueron partidos el año pasado en una elección federal de presidencia de la República, con todos los medios, con toda la publicidad, con toda la capacidad para poder publicitarse, con un financiamiento de millones de pesos para poder publicitarse sus candidatos a la presidencia y sus demás candidaturas, y no alcanzaron, y ahí les va de nuevo, lo tengo que repetir, disculpen, solo alcanzó el PAN 9.6 millones, solo alcanzó el PRI 5.7 millones, con todo eso, y el Movimiento Ciudadano 6.2 millones. O sea, no sean ridículos, por Dios. En esta elección del día de ayer, sin campaña, sin dinero, sin INE apoyando, porque el INE nunca apoyó este procedimiento. Realmente esta elección el INE lo hizo lo que quiso, lo hizo tarde, lo hizo mal. La verdad sincera, hay que ser sincero. El INE cumplió a medias, realmente patéticamente organizó las elecciones. Sí utilizó su infraestructura, sí utilizó a los funcionarios de casilla, sí instaló las casillas, pero en realidad, así que digas, tuvo tiempo para poner publicidad suficiente, no lo hizo. Fue más la que se hizo en redes sociales, fue más la que hicieron actores de manera individual. O sea, realmente fueron unas elecciones que por el INE tuvieron muchas deficiencias, por el INE. Y a pesar de eso, hubo una participación de 13 millones de mexicanos. Ahora, ya callada la boca de los de oposición, mi querido sentimiento de amor, ponle un cargador, hombre, ponle un cargador para que no se te descargue tu teléfono, si no aquí te esperamos. Gracias por darle like y gracias por estar aquí. Si no te vemos, ahí te esperamos el día de mañana, y si no, pues ve la repetición ahí de este en vivo en el canal de YouTube. Bueno, los resultados preliminares, fíjense, indican que Hugo Aguilar Ortiz fue el mejor candidato entre los hombres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el que aparece en primer lugar. Hugo Aguilar Ortiz fue una de mis primeras opciones para la elección de jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia. Este señor resulta, fíjense, un dato curioso, es muy importante este dato. Será él, si se valida esto, que pues todo indica que se va a validar, porque él lleva una gran distancia con cualquiera de los hombres que lo siguen, ya con el 50% de las actas que se llevan computadas, ya con eso Hugo
Hugo Aguilar Ortiz va en primer lugar, y él sería, luego de Benito Juárez, el segundo juez de la Suprema Corte de origen indígena. El segundo. No ha habido otro, luego de Benito Juárez, no había habido nunca un juez de la Suprema Corte de Justicia de origen indígena. Y Hugo Aguilar Ortiz no solo es de origen indígena, sino que resulta ser que es oaxaqueño. Es de origen indígena y es oaxaqueño. Ha trabajado mucho con los pueblos indígenas y por los pueblos indígenas, y pues él es un indígena, trabaja mucho con la cuestión de derechos humanos, muchos antecedentes con la cuestión de derechos de las minorías, de la defensa de los pueblos indígenas, así que pues en buena hora, o sea, realmente eso es algo que estamos marcando historia también de manera contundente, de manera muy muy importante. Es un dato positivo, realmente vale la pena destacarlo. Ahora, los resultados finales se van a saber hasta hoy mismo, hoy lunes, pero parece ser que ya más tarde. Parece ser que el día de hoy ya van a quedar los resultados finales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, hoy se va a terminar el cómputo en la Suprema Corte de Justicia, entonces ya tendremos los resultados pues, prácticamente acabados con el 100% o cerca del 100%, que ya permita decir quiénes fueron los candidatos y las candidatas que llegaron ya a la siguiente Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por ahí dice, perfecto, lo que necesitamos, adelante Morena. Sí, gracias por el comentario, mi querido JR, claro que sí, mi querido José Raúl. Así es. Bueno, el próximo miércoles, aparentemente de acuerdo con el INE, el próximo miércoles se tendrán los resultados ya terminados de lo que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Eso hay que tener mucho cuidado ahí, mucho ojo, porque, bueno, ya lo vamos a hablar un poco más adelante con la polémica. Parece que hay unos resultados ahí un poquito preocupantes, pero bueno, pues ahí está, es el Tribunal de Disciplina. Hasta el día miércoles ya van a tener resultados ya finales, y todo indica que el jueves próximo van a estar listos ya en lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a tener sus resultados hasta el día jueves, ya van a estar terminados. Ya después vendrán los jueces de distrito, los jueces locales, de los demás, los estados de la República, todas las demás elecciones en las que todos ustedes y yo, todos nosotros participamos el día de ayer. Así que, bueno, esa es la parte positiva, digamos, de todo este evento del día de ayer, que hay que comentar. Todavía hay otra parte positiva más adelante, no se la pierdan, que es muy importante. Pero vamos a la polémica. Vamos a la polémica de estas elecciones judiciales. Todo parece indicar que, de acuerdo con los resultados que van hasta ahorita, que insisto, son el 50%, al menos hasta donde yo lo revisé para el día de hoy, había un conteo del 50% de las casillas, o bueno, del conteo de todos los votos. Esto indicaría, o esto ya lleva a pensar que César Gutiérrez Priego se quedaría fuera en un séptimo lugar de los hombres, se quedará fuera de los 4 que deberían entrar en la próxima Suprema Corte de Justicia. Acuérdense, van a ser 4 hombres y 5 mujeres. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Fueron los acordeones, estos acordeones que impulsaron desde la derecha, que parece que dieron hicieron repartición de acordeones la derecha para poder poner candidatos a modo en todo el país. Según ellos bloquearon la elección, o sea, la trataron de bloquear, trataron de que la gente no participara, hicieron todo porque no participara la gente, pero eso sí, repartieron acordeones ya prellenados con indicaciones que traían mala leche, traían indicaciones que no eran las adecuadas. ¿Habrá sido esto lo que pasó que afectara el resultado de la elección y dejaran fuera, por ejemplo, a César Gutiérrez Priego? ¿O fue, en lugar de esto, el análisis de Viri Ríos? Les voy a decir por qué. Porque yo personalmente, y se los dije el sábado, yo personalmente no seleccioné entre los candidatos hombres a César Gutiérrez Priego, aunque muchos en la Cuarta Transformación tenían esa elección. En primer lugar, les voy a decir que estaba muy seccionado este voto por César Gutiérrez Priego. O sea, no es que él estuviera en el primer lugar como se había hecho creer en las redes sociales. Recordemos que en las elecciones internas
de Morena para la presidencia de la República, en las encuestas, sobre todo en internet, aparecía, en internet realmente aparecían más arriba de lo que terminaron obteniendo de votos Adán Augusto López Hernández, y siempre salía más alto Fernández Noroña. De hecho, Fernández Noroña durante muchísimo tiempo salió en primer lugar en las preferencias en las redes sociales. Pero ¿qué creen? Las redes sociales, la imagen o la popularidad en redes sociales no necesariamente significa que la gente va a votar al final de cuentas por ese candidato, por esa persona. Tan es así que en las elecciones internas de Morena, ni Adán Augusto ni Fernández Noroña le ganaron a Claudia Sheinbaum. Claudia no aparecía en las redes sociales en primer lugar. Entre las redes sociales, tal cual, no era la favorita. Era la favorita en encuestas abiertas de otro tipo, pero en las redes no. Entonces, esta es una cosa que tenemos que tomar en cuenta de una posible explicación de por qué César Gutiérrez Priego, que salía tan alto aparentemente en el internet, en las redes sociales, pues resultó que no se coló, no estaba, se quedó fuera. Bueno, esa es una teoría. La otra, como les dije, es el análisis de Viri Ríos. Yo les dije el día sábado que hice la transmisión especial que yo personalmente no voté por César Gutiérrez Priego, no lo incluí dentro de mi selección de candidatos, y lo hice basado en este análisis que les recomendé, que incluso lo publiqué, lo puse aquí en mi página en el TikTok, en el análisis de Viri Ríos, porque en ese análisis apareció un dato que era muy preocupante sobre Gutiérrez Priego. Yo no me fui con el hecho, no es porque sea hijo del general Gutiérrez Rebollo, que así como sufrió mucho persecución de parte de Zedillo, pues también por lo que hizo, porque ya lo hemos dicho aquí, también el general Gutiérrez Rebollo tenía otro tipo de acusaciones de otro tipo, por otro tipo de delitos. Entonces, no tuvo nada que ver eso. O sea, a final de cuentas, César Gutiérrez Priego es otro individuo y no tiene que pagar las culpas de su padre, si es que tuvo culpas. Algunas no las tuvo y lo culparon el gobierno de Zedillo y lo encarceló por cosas que no debió, y otras pues sí tenía culpa. Pero no es el caso. Analizando específicamente a César Gutiérrez Priego, el análisis de Viri Ríos sacó a relucir que él, declaraciones claras de él, decía que apoyaba a militares que habían hecho esta masacre de Tlatlaya. Él estuvo defendiéndolos y los ha estado defendiendo a militares en ese y en algún otro caso. Entonces, para mí personalmente eso pues ya no me gustó de parte de César Gutiérrez Priego, independientemente de otra cuestión de filiación de izquierda, de su compromiso, de muchas cosas que él publicitaba bastante. Yo dije, bueno, por esa razón yo prefiero ver el análisis de Viri Ríos de otros candidatos y elegí a otros candidatos. Algunos de ellos salieron, bueno, están saliendo aparentemente, pero no él. Entonces, no sé si fueron los acordeones, el efecto horrible que hizo la derecha con sus acordeones nefastos, lo que influyó, o el análisis de Viri Ríos que cambió la perspectiva de lo que aparentemente algunos habían dicho. Estas son las preferencias en internet y estos van a ser quienes van arriba y estos a final de cuentas van a ganar. Dice Tenax, César buscaba venganza. Bueno, es una muy buena opinión, mi querido Tenax. O sea, una cuestión preocupante de César Gutiérrez Priego también es que, bueno, ciertamente sufrió él, ciertamente sufrió su familia, persecución, tortura, una serie de cosas. Pero pues también el hecho de que haya alguien que quiera llegar buscando venganza, como dice muy bien Tenax, pues no creo que sea alguien con una mentalidad objetiva para poder, digamos, de alguna manera ejercer la justicia o ejercer el derecho. Pues tiene que ser una persona que esté libre de influencias o que no esté contaminado por una cuestión de que le afecte como una venganza o como la venganza en sí misma. Lo ideal es que sea una persona que se mantenga al margen y que vea las cosas desde un punto de vista objetivo, independiente completamente y que no esté involucrado. No sé si ustedes han visto series policíacas. Si las han visto, seguramente las han visto, se darán cuenta que cuando hay un policía
un detective que están haciendo una investigación de un caso criminal o alguna cosa, y hay una persona, pariente o cercano o conocido muy cercano de ese detective, al detective lo sacan del caso. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay muchas series y muchas películas que narran este tipo de casos, y bueno, es que lo que pasa ahí es lógico. O sea, realmente un detective que investiga un caso está contaminado de alguna forma por la cuestión parental, la cuestión familiar. Si la persona que está acusada o que está involucrada o que se le acusa para estar involucrada resulta que es su pariente, si es así, pues no debe estar involucrada esa persona, porque podría beneficiar a un posible culpable, tratando de exculparlo, tratando de borrar evidencias, tratando de evitar que cumpla una pena o que llegue a probarse su culpabilidad. Pero lo mismo pasa al revés. En este caso particular, una persona que busque venganza, en este caso una persona que esté involucrado, pero de otra forma. Entonces el problema con César Gutiérrez Priego sería quizás... Saludos, mi querido Marco, gracias, bienvenidísimo, por supuesto. El asunto con César Gutiérrez Priego puede ser ese, independientemente de que para mí yo no había considerado esto que dice Tenax, pero en el caso particular mío, yo vi el análisis de Viri Ríos y la verdad me pareció que es muy preocupante el hecho de que haya defendido César Gutiérrez a militares que estuvieron involucrados en un caso tan aberrante, tan horrible como el de Tlatlaya, porque hay muchos casos así, como el del Bosque, como el de Acteal, casos en la historia reciente de México en donde los miembros del ejército con órdenes superiores han cometido genocidios, han cometido actos de lesa humanidad, han asesinado pobladores, campesinos, estudiantes, como en Ayotzinapa. O sea, y una persona que pretende estar en el nivel más alto, en la Suprema Corte de Justicia, que incluso aspiraba a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues a mí sinceramente no se me hacía como que pudiera tener digamos, la acreditación o los méritos o las credenciales o la justificación para poderlo poner ahí. No podía pensar yo en poner ahí a alguien así, independientemente de toda su filiación de izquierda y todo lo que él dice. Pues la verdad es muy preocupante esta cuestión. Por eso me gustó mucho el análisis de Viri Ríos y por eso lo publicité, por eso lo di a conocer, porque independientemente de mi selección, que también la di a conocer, ustedes podían ver ese análisis y en las tres primeras boletas, en la morada, en la color azul y en la color verde turquesa, ustedes podían hacer este análisis de estas tres boletas de todos los candidatos y candidatas para poder ustedes mismos elegir y ver si, por ejemplo, mi selección pues estaba más o menos bien, estaba centrada, estaba adecuada, o ustedes creían que algún otro o alguna otra podía estar. Ahí había calificación para esos candidatos desde esos tipos de criterios y habían antecedentes, que eso es lo interesante, había antecedentes de todos ellos, antecedentes que no era fácil encontrarlos en su currículum, no los iban a encontrar obviamente, y tampoco los podían encontrar en las redes sociales. Sin embargo, pues eran antecedentes de medios de comunicación, de periodistas, de otra serie de cuestiones que te daban una idea de otro tipo de cosas, de otro tipo de historias de cada uno de los candidatos. También tenía Viri Ríos la cuestión que yo ahí sí no estaba tan de acuerdo y ahí como que discrepé un poco de la militancia política, porque Viri Ríos calificaba mal la militancia política de cualquiera de los candidatos, independientemente de que fuera también de Morena. Para mi punto de vista muy particular, muy personal, pues para mí era un plus, era a favor el hecho de que tuvieran algún tipo de cercanía con Morena, con la Cuarta Transformación, porque eso hablaba de su honestidad, claro, no necesariamente, pero ya con su historial y todo eso, y aparte su militancia, o aparte su cercanía ideológica, pues daba luces sobre que es una persona, o una mujer, un hombre, más cercano a las causas del pueblo, desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de Viri Ríos, pues no, porque una cosa era su militancia izquierda, o bueno, su filiación hacia la izquierda, o su progresismo, como ella lo indica, y otra cosa muy diferente era su militancia directa, de manera directa con el partido, en este caso Morena, y ella no lo calificaba bien eso. En mi caso, pues yo no estaba de acuerdo con eso. Bueno,
Esa es la idea. Ahora, entre que si fueron los acordeones o fue el análisis de Viri Ríos, no lo sabemos. No lo sabemos, pero lo que sí es preocupante, amigos, es qué le pasó a Manuel Pedrero. Manuel Pedrero es un paisano, es un muchacho muy joven, muy joven, de aquí de Comalcalco, de Tabasco, que es, la verdad, muy exitoso, ha superado a muchos youtubers, ha tenido mucho éxito como periodista, como independiente, como youtuber, ha creado toda una plataforma de periodistas, y le ha ido muy bien, y se ha mantenido cercano a la Cuarta Transformación, siempre del lado de la 4T, siempre del lado de las causas de la 4T, de Morena y del presidente López Obrador, y ahora de Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué le pasó? Ahora, con este resultado, como va, porque ni siquiera está terminado, quiero decirlo, va al 50% del conteo todavía, pero ya Manuel Pedrero se deschavetó, ya se puso como, pues ya se puso como loco y empezó a publicar cosas en contra del proceso, en contra de las elecciones judiciales, diciendo que fueron un fraude. Con esas palabras, tal cual, dijo, fue un fraude, nos hicieron un fraude, acusamos que fue un fraude, y bueno, yo le preguntaría a Manuel Pedrero, ¿cuál fraude? Y sobre todo, pues ¿quién lo organizó? Porque si él está acusando de fraude, pues que lo diga directamente. Si el fraude lo hizo la presidenta y él está diciendo que la presidenta Claudia Sheinbaum orquestó un fraude, ¿como para qué? Si, como lo hemos dicho, y yo creo que hasta él mismo lo había dicho, si la presidenta hubiera querido salirse con la suya, pues hubiera hecho cualquiera de las dos opciones que tenía. Una, hacer lo que hizo Zedillo, que era completamente al margen de la ley, y otra, la legal, la que hizo en su momento cuando le tocó al presidente López Obrador, pues mandar una terna a la Cámara de Senadores para que se eligiera de esa terna a un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Y eso se hubiera tenido Claudia Sheinbaum, no se hubiera metido en todo este borlote. Entonces, acusando a la presidenta, dice Tenax, yo siento que le llegaron al precio. Pues igual y sí, igual y sí. Es una tristeza para este muchacho, pintaba muy bien, pero ya ven este otro gordito, no me acuerdo, ya hasta se me olvidó su nombre, que era de la 4T cuando empezó el gobierno de López Obrador y luego se fue tan feo a Movimiento Ciudadano. Te digo, hasta se me olvidó su nombre porque ya no es digno ni de recordarlo. Una persona que parecía ser... Gibran, sí. Gibran, gracias, mi querido Tenax. Pintaba también el gordito el personaje. Digo, no es por menospreciarlo, digo, por recordarlo nada más, porque no me acordaba el nombre, lo siento. No quiero demeritar a nadie, ¿no? Gibran Ramírez era una persona, la verdad, bastante inteligente, brillante, el chamaco, muy inteligente. Y sin embargo, pues le llegaron al precio, como dice Tenax. Y se volteó y ahora es una caricatura de sí mismo. ¿Qué le pasó a Manuel Pedrero? ¿Le pasó eso mismo? No lo sé, pero la verdad es que acusar a la 4T impunemente, quienes se supone que están del lado de la 4T, acusar un fraude, acusar sin decirlo, pero casi diciéndolo, a la presidenta de orquestar un fraude, pues es una cosa muy temeraria y es desde mi punto de vista, una traición a la causa, una traición a la izquierda, una traición a todo lo que se ha venido diciendo él mismo, su medio, sus compañeros de trabajo, todo lo que ha estado metido él, y quizás sin censura vaya por el mismo lado, no lo sé, todavía no estoy seguro, pero también andan por ahí porque colaboran muy cercanamente sin censura con Manuel Pedrero. Vamos a ver qué pasa. ¿Se está dando un cisma? No lo sé, pero lo primero que tendría que hacer Manuel Pedrero es analizar sus palabras, pensar dos veces las cosas antes de publicar sus TikToks o sus transmisiones en YouTube, para que antes que lo haga, pues que reflexione un poco de qué acusa y que muestre pruebas de lo que acusa, porque en realidad pues es algo, la verdad, muy aventurado, sobre todo tirar la piedra y esconder la mano, pero bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Hasta ahora ya están prácticamente aseguradas, les puedo decir, con el 50% de los votos, pero la diferencia con el resto de las candidatas mujeres pues ya es muy grande. Ya están casi aseguradas en la posición de ministras de la Suprema Corte, de la próxima Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres
Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías. O sea, esas serán o serían ya aparentemente las que terminarán estando en los primeros lugares y terminarán siendo las 5 integrantes de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de los hombres, la verdad es que hay una rebambaramba ahí entre el tercero, cuarto y quinto lugar, donde prácticamente tercero, cuarto y quinto lugar están a una distancia de nada entre sí, por lo que todavía, a pesar de lo que dijo Manuel Pedrero, pues todavía hay posibilidades quizás de que se pudiera llegar a colar César Gutiérrez Priego entre los 4 ministros de la Suprema Corte, porque él está, les digo, como en séptimo lugar. Y la diferencia, y era el 50% del conteo de votos que iba. La verdad no les puedo decir si ojalá, porque yo, la verdad, como les dije, discrepo de que coloquemos a una persona como César Gutiérrez Priego por el antecedente que les comenté en la Suprema Corte. Yo no estoy de acuerdo. Tampoco Viri Ríos estuvo de acuerdo en su evaluación y lo dio a conocer, y ahí fue donde yo me di cuenta de eso. Pero hay otros perfiles que podrían quedar fuera. Por ejemplo, creo que por aquí lo mencioné, o lo menciono más adelante. A ver, permítanme un momento. Creo que de acuerdo con los resultados, estarían... No está aquí, fíjense. Isaac de Paz está pues muy cerca de estar en el límite, quizás no llegue al nivel, no pueda quedar electo. Y también hay otro candidato que se me va el nombre, que la mayor parte queríamos que estuviera entre los 4 miembros del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia, y que también pues probablemente se quede fuera. Pero bueno, vamos a ver cómo termina, porque todavía está, les digo, muy discutido. O sea, realmente estaban casi en empate técnico 3, el tercero, cuarto y quinto lugar, si no mal recuerdo, estaban prácticamente empatados, 3 de ellos. Solamente estaba claro el caso de Hugo Aguilar Ortiz en primer lugar, y me parece que era Irving Espinosa Betanzos en segundo lugar, si no mal recuerdo, que también por ahí andaba. Pero otros que habían sido muy mencionados, como Isaac de Paz y como, ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro, quizás se queden fuera, de acuerdo con esto, junto con César Gutiérrez Priego. Ahora, antes de pasar a lo que sigue, antes de terminar, yo les digo, ¿fueron los acordeones? No creo. Les voy a decir por qué no creo. Porque a menos que yo esté equivocado, yo no creo que en los acordeones estuviera incluido Hugo Aguilar Ortiz. Tampoco creo que en los acordeones estuvieran Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz juntas. Al contrario, o sea, no estaban ahí. Si los acordeones hubieran sido tal cual, hubieran, digamos que dominado, pues no hubieran quedado gente de la 4T tan bien en su lugar, como, ya les dije, Lenia, Yasmín, Loreta, María Estela Ríos. O sea, gente realmente cercana y gente que podría ser entre una y otra de las candidatas, pero digo, la mayor parte eran de la 4T. ¿Por qué no está Marisela, por ejemplo? ¿Por qué no está ni siquiera en los primeros, no sé, 7, 8 lugares? O sea, no aparece Marisela, que sí aparecía en algunas encuestas supuestamente. Marisela era la candidata del PAN, la candidata de Calderón, la que fue procuradora, creo, de Calderón, ¿no? Bueno, Marisela Morales, ¿no? Así se llamaba. Bueno, ¿por qué no está? Si este acordeón fue el caso, y eso fue lo que privilegió, lo que ocurrió, lo que desencadenó todo este cambio, pues entonces habría que pensar que deberían de haber quedado los panistas o los de la derecha. No fue así, al menos en el caso de la Suprema Corte de Justicia, no me parece que haya sido así. Vamos a ver qué pasa en el caso del resto de los casos. Pero bueno, puede haber datos, puede haber cosas, con todas las limitaciones del caso, puede haber algunos errores y algunas personas que queden ahí, que se cuelen, uno o dos por ahí, pues ¿por qué no? Que no son partidarios de la Cuarta Transformación, pues eso era lo que hubiéramos esperado. De hecho, mucha gente había dicho, igual y por la popularidad y por la gente que salga a votar de la derecha, aunque le digan que no vote, pues Marisela Morales, esta señora de la derecha, se puede colar.
la calderonista se puede quedar ahí entre las 5 mujeres, en el último lugar o en el que sea. Estaba bien posicionada según las redes sociales, insisto, porque ya estamos viendo que las redes sociales no necesariamente son la medición de lo que al final de cuentas fue la tendencia para votar. Bueno, en fin, esta ha sido la cuestión, esto es lo que ha estado resultando. Vamos a ver qué pasa con Manuel Pedrero. Lo que va también en el Tribunal de Disciplina, hasta ahorita va Fabiola Herrera, Adriana Margarita Fábula Herrera, que es un elemento de Lorenzo Córdoba, que es muy preocupante eso. Se coló aparentemente esta Adriana Margarita Fabiola Herrera. También están Gabriela Eugenia del Valle, esa no sé quién sea, vamos a analizarlo, no me acuerdo ahorita de memoria. También está Concepción María Valderas Fernández, son las que aparecen en los lugares primeros, pero todavía eso está muy verde. Eso vamos a ver cómo queda, porque les digo que el resultado va a ser hasta el día miércoles, entonces todavía está el conteo muy lento. Ahora vamos a ver algo más simpático: la ridícula oposición. Que sale Andrés Manuel López Obrador de la desaparición que le había dicho, en la que estaba Ciro Gómez Leiva, según estaba en Cuba, según no podía salir a ningún lado porque lo iban a agredir, le iban a gritar, lo iban a insultar, y no iba a salir, y casi lo llamaba cobarde por no salir a votar en una elección que él mismo promovió que se hiciera, que el mismo Andrés Manuel promovió. ¿Cómo estuvo duro y dale Ciro con eso, diciendo, burlándose, criticando? ¿Y qué creen? Que sale el presidente López Obrador, expresidente, como quieran decirle, yo le digo presidente, que sale y vota en Palenque. Ahí dijo que pues es la tercera vez que sale de su finca, de su casa, porque se la pasa escribiendo, y que pues prácticamente no sale, pero que se va muy bien, muy a gusto ahí en Palenque, que toda la gente lo apoya alrededor, donde él está viviendo, que tiene todo el apoyo de toda la gente y todo, pero que él no sale, que es la tercera vez que sale, y que salió porque es muy importante participar en una elección tan significativa, tan importante, y salió a ejercer su derecho al voto. Como dice Tenax, siempre viva nuestra cabecita de algodón. Nos da mucho gusto, nos dio mucho gusto a todos ver al presidente. La verdad es que ya queríamos verlo, a diferencia de Ciro, que lo quería ver pues, casi por la mala, por criticarlo, por burlarse de él, por pensar que la gente lo iba a agredir y acusarlo de lo que sea. No, la mayor parte de los mexicanos lo que queríamos es verlo para agradecerle, verlo para saber que está bien de salud, y bueno, pues pues no se le dio a Ciro, no se le dio. Y la verdad es que yo no sé, imagínense, dicen, algunos los entrevistaban a los de la derecha y decían que no era Andrés Manuel el que salió. ¿Se imaginan? Que era un robot, que era un holograma, que era inteligencia artificial. O sea, esa entrevista que ustedes todos pueden ver en las redes, salieron en todos los medios, salió el fragmento en donde él está votando y dio su opinión de una entrevista. Bueno, resulta que no era Andrés Manuel, dicen ellos, dicen que era un holograma, dicen que era inteligencia artificial, era una especie de cyborg, un robot de Andrés Manuel. Pues qué tecnología tan increíble. Ni los chinos, y eso que tienen una tecnología muy avanzada, es impresionante cómo hicieron este cyborg, este robot de Andrés Manuel, tan realista, que verdaderamente es Andrés Manuel. Es Andrés Manuel diciendo de la elección, hablando de la elección, votando, dando su opinión. ¿Qué droga? Yo me pregunto, ¿qué droga usarán? Un robot Tesla AMLO. No, pues es que Tesla está bien tronado, mi querido Tenax. Yo creo que Tesla ni puede ser tan bueno. Yo creo que los chinos, en el dado caso, pero ni eso. ¿Qué usarán? ¿Usarán fentanilo? ¿O qué clase de mezcla de fentanilo fuertísimo usarán? Ya se les fundió de veras el fusible, el cerebro ya se les fundió. ¿Qué droga usarán los de la derecha, los de la oposición en México, para poder salir con una aberración, con una tontería tan increíble, tan ridícula, de que lo ven y no lo creen? O sea, no quieren, lo están viendo y no quieren creerlo, no quieren reconocerlo. Dicen, no, es un holograma, es inteligencia artificial. Y pues no solo votó el presidente López Obrador,
sino que se dio el lujo de decir 2 veces que tenemos a la mejor presidenta del mundo y que México es el país más democrático que existe. Y bueno, pues yo creo que sí, ¿eh? Digo, parece exageración y parece aplaudirle y darle porras a la presidenta, pero pues yo creo que tiene razón el presidente López Obrador. Yo creo que tenemos a la mejor presidenta por mucho del mundo, por mucho, lo ha demostrado, no solo por cómo ha manejado el país, sino cómo ha manejado a Trump y entre otras muchas cosas, y su nivel académico, su nivel de estudios. O sea, es una persona increíblemente buena, y su compromiso social, por supuesto, sino también decir el presidente que México es el país más democrático. Pues ¿cómo no va a ser el país más democrático del mundo si es el único país, hasta donde yo tengo entendido, quizá Bolivia también, pero bueno, que tiene elecciones para los 3 poderes de la Unión, para el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial? Pues no hay otro caso, así que pues si eso no es ser el más democrático del mundo, entonces no sabemos qué puede ser, ¿no? La verdad, sinceramente, no sé qué puede ser. En el análisis de esto, pues realmente la aparición del presidente López Obrador, mucha gente lo dice que es un jalón de orejas para los de adentro y un llamado de atención de aquí estoy, haciéndose presente para los de afuera. Me refiero de Morena. O sea, para dar una señal muy clara de que hay presidenta, de que tiene todo el apoyo de él, de que no hay ningún tipo de rompimiento. Creo que nadie lo sospecha, al menos no dentro de la Cuarta Transformación, pero para que se vea que es un movimiento unido, un movimiento fuerte, un movimiento consolidado, y que todo gira alrededor de la autoridad, de la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, dándole otra vez todo su apoyo. No lo había hecho desde el día de la toma de posesión, nunca más lo había vuelto a hacer, hasta el día de ayer lo volvió a hacer, y algunos dirán que era necesario, algunos otros dirán que no era necesario, porque pues la presidenta tiene el 85%, 83% dicen algunos, de aprobación por parte de los mexicanos, así que pues es una validación, es un abrazo, es una palmada en la espalda, es un levantarle la mano otra vez. No está de más, no está mal, pero también para que los de dentro de Morena se pongan las pilas y se unan y se mantengan unidos. Bueno, vamos a hablar de los sopilotes antes de terminar esta transmisión. Vamos a hablar un poco de los sopilotes. Como siempre, gracias mi querido Abraham Ávila, saludos, gracias amigo. Los sopilotes, ¿quiénes son? Bueno, pues toda la derecha, todos los medios convencionales, los chayoteros, los inversionistas rapaces extranjeros, la gente del quizá Fondo Monetario, del Banco Mundial, que quisieran que México pidiera préstamos y se endeudara. Todo este tipo de gente son los sopilotes, y ya salieron, como siempre, siguieron saliendo a relucir diciendo que la elección iba a tronar la economía mexicana, que se iba a desplomar la economía, que toda la imagen de México se iba a ir al bote, se iba a ir a la basura al haber realizado la elección del Poder Judicial. ¿Y qué creen? ¿Ya vieron la cotización del peso? Pues el peso no solo no se devaluó, sino que sigue muy bien. Ya pasó la elección, no pasó nada en la economía sigue fuerte, todos los indicadores siguen muy fuertes y el peso también sigue muy fuerte, así que es una cosa muy clara que están completamente equivocados los sopilotes. Se van a tener que ir a volar a otro lugar, a buscar otro animal muerto, porque aquí no hay ningún animal muerto. Aquí en México no hay ningún animal muerto. Dice aquí, o mínimo 50% de los 35 millones de votados por Claudia. Sí, dice aquí una persona que el 50% de los 335 millones que votaron por Claudia. Pues sí, pero es que mira, mi querido Toro, no se puede equiparar una elección presidencial, que son muy concurridas, con una elección de otro tipo. Es la primera vez que se hace esta elección, pero bueno, ya aquí mi moderador estrella, mi querido Tenax, se nos va el tiempo, así que tenemos que terminar. Vamos a ver el último tema, mis queridos amigos, la hipocresía del CENTE. El CENTE, la verdad es que está haciendo una de aberraciones, está cansando a todo el mundo ya, está cansando a la presidenta Claudia Sheinbaum, está cansando a la Secretaría de Educación, está cansando a la Secretaría de Gobernación, está cansando incluso a los mexicanos, a los chilangos, a la gente de la Ciudad de México, ya los tiene hasta aquí.
Fíjense que la CENTE hizo una consulta para ver si levantaba el plantón en el Zócalo y la respuesta fue que se retirara. La mayoría de la gente en esta consulta pidió que se retirara el plantón del Zócalo. ¿Y qué creen? Bien demócratas los del CENTE, bien demócratas ellos, no respetaron la decisión de la consulta, de su propia consulta que ellos mismos organizaron, y decidieron quedarse en el Zócalo. O sea, ¿para qué hicieron una consulta si el resultado no lo iban a seguir, no lo iban a implementar? O sea, si van a hacer una consulta y el resultado no les gusta, pues entonces, ¿para qué hacen la consulta? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si se hace una consulta es para decir, oye, vamos a tomar la consulta de la gente y lo que decida la mayoría es lo que vamos a hacer. Pues resulta que hicieron lo contrario, lo que dijo la mayoría. Sí fue una mayoría mínima, pero fue la mayoría. La mayoría decidió que se fuera el plantón, que se quitara el plantón. Entonces, son una bola de hipócritas. Son unos descarados. ¿Y saben qué? Fíjense, nada más. El 78% de los chilangos, de la gente de la Ciudad de México, rechazan ya los plantones y todas las manifestaciones de la CENTE. Ya están hasta aquí de ellos, ya no los soportan. Los automovilistas, los negocios, todo el mundo está harto ya, o sea, no quieren saber ya de su protesta porque saben que es injusta, saben que no tiene validez, que no están buscando un beneficio para la mayoría de los trabajadores, sino para los líderes. Y pues la presidenta pues no les quiere dar beneficios para unos cuantos. ¿Saben qué? Para terminar, les voy a decir, han llegado al límite, nada más para que se den una idea, los del CENTE han llegado al límite de hartazgo de la gente del Zócalo y de la ciudad, del centro de la Ciudad de México, del centro histórico, de que incluso los negocios que están alrededor de la Plaza de la Constitución, del Zócalo, ya no quieren venderles nada. Ya no quieren ni siquiera atenderlos. O sea, si van y compran algo y dicen, entonces los del plantón, no, pues no te voy a vender. Sí, ustedes dirán, qué poca, que cómo es posible, que no los atienda, que no quieran vender. Es que ya los tienen, o sea, si les venden a ellos, ustedes dirán, pues están haciendo venta, están haciendo negocio y pues están logrando ventas. Pero es que es más lo que les están afectando. Con ese plantón es más lo que les está afectando a los locales, o sea, a todos los negocios de los locales de alrededor del Zócalo. Es más lo que ese plantón les está afectando que lo que pueda generarles, venderles un refresco, venderles un agua a los que están ahí instalados en el plantón. Entonces ya ellos decidieron, ¿saben qué? Ya ni les vamos a vender, o sea, ya lárguense de aquí, ya basta. No es una lucha social, no es una lucha por las bases, no están queriendo beneficios para la mayoría de los trabajadores de la educación, no, es una cuestión política, y la decisión que tomaron de no levantar el plantón demuestra quiénes son, demuestra que son antidemocráticos, que son hipócritas y que su lucha no es la de la mayoría, no representan a nada, ni a la mayoría de los trabajadores y ni siquiera representan a la mayoría de sus agremiados. Ya no digamos a todos los trabajadores de la educación del país, ya no representan ni siquiera a la mayoría de sus bases que en esas bases hicieron la consulta, porque ni siquiera los toman en cuenta a ellos. En ellos hicieron la consulta y el resultado de la consulta pues no les gustó y no la aplicaron. Así que es lamentable, la verdad, que gente tan nefasta sea la que está afectando el centro de la Ciudad de México, y pues ni modo, le toca aguantarse, y a la presidenta le toca tener mucha paciencia, mucha ecuanimidad y no doblarse. La presidenta es muy fuerte, es muy dura, es muy firme y no se va a dejar doblegar por chantajes, no lo va a hacer, y la población de la Ciudad de México también la va a apoyar, como la ha venido apoyando. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el primer día de esta semana. Vamos a ver que seguramente mañana tenemos más resultados ya definitivos de la Suprema Corte. Los vamos a mantener informados. Vamos a ver cómo quedó y vamos a hacer el análisis de esa situación. Y pues nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias a todos por sus likes. Gracias por compartir. Y gracias por sus regalos. Quienes me dieron el beneficio de los regalos, los agradezco mucho. Nos vemos a todos. Y recuerden las visitas a YouTube. Recuerden suscribirse en YouTube. Recuerden, ahí los espero en YouTube. Suscríbanse.